Bueno, vamos a entrar al tema de la palabra de Dios y le invito entonces, primero que todo, a orar conmigo. Póngase en conexión con el Señor. Aquí estoy, Padre amado. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy como tu Hijo Jesús una vez dijo que separados de ti nada podemos hacer. Así lo creo. Dependo de ti, Señor. Espero en ti. Que esta palabra tuya que fluya de mi boca con la autoridad y la unción de tu Espíritu Santo, no mi sabiduría. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Como usted sabe, estoy predicando todo este mes acerca de 40 días con propósito, hablando de los 40 días antes de la cruz, antes de la Semana Santa que llamamos, antes de ese tiempo. Cuaresma también le llaman, ¿verdad? Y dentro de esa espera a la cruz y a la tumba vacía, pasaron muchas cosas antes. Jesús especialmente se encontró con personas y personas se encontraron con él también, porque así es, Jesús nos vino a buscar. El encuentro ha sido primero por iniciativa de él vino a buscarnos. Pero también nosotros tenemos que encontrarnos con él y responder a ese encuentro, decidir si ese encuentro es permanente o si lo encontramos y nos olvidamos de él. ¿Qué pasa? Entonces, ese es mi tema hoy. Una persona, te quiero hablar de un personaje que tuvo un encuentro con Jesús y cómo lo manejó, cómo reaccionó. Y aprenderemos de él en esta mañana. El tema de mi predicación es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Sabes que la Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo. La Biblia no nos dice en ninguna parte que tenemos que ser mejores, que tratemos de mejorar nuestra vida un poquito nada más. La Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo, que es diferente, ¿ves? Es decir, el reto de Dios es un cambio radical, una transformación, vida nueva. Eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es que te cuento de la historia de este hombre llamado Nicodemo. En la vida de él hubo un antes de Jesús y un después de Jesús, porque Jesús le confrontó a su necesidad de un nuevo nacimiento. El pasaje bíblico que usamos nos relata que Jesús es en San Juan capítulo 2, creo, no lo anoté aquí, pero en ese capítulo Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Habiendo un hombre, dice el texto en el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Note primero esto, este hombre no era cualquier persona. Este hombre era Nicodemo. Capítulo 3, sí, capítulo 3, por cierto. Verso 3 entonces. Nicodemo era un gobernante, es decir, era un líder. De hecho, se dice que era un miembro del Sanedrín judío. El Sanedrín judío era un grupo muy, muy importante para la comunidad judía, para los hebreos. Era su forma de gobierno, aunque ellos estaban bajo el gobierno político de Roma, pero el gobierno en realidad para ellos era autónomo. Los romanos los dejaban también tener su propia autonomía, podían mantener su culto en el templo y muchas cosas así. Y Nicodemo era miembro de ese grupo, del Sanedrín judío. De hecho, sabemos por otros pasajes que hay más adelante, que cuando fueron a acusar a Jesús, los otros miembros del Sanedrín y los líderes como los sacerdotes del grupo grande de Jerusalén, ¿no? Nicodemo intercedió por Jesús.
Nicodemo trató de hacerles ver de que no era lo que ellos pensaban. Y yo pienso que Nicodemo actuó así precisamente porque antes había tenido ese diálogo con Jesús. Y sé que había sido tocado por Jesús. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos era una de las sectas más estrictas, por cierto, también. Él no solo era judío, era fariseo. Esa secta era conocida por ser de los más, como se dice hoy día, ortodoxos. Como dicen hoy día, de hueso colorado, ¿verdad? Estrictos en las reglas que el judaísmo enseñaba. Pero sin embargo, verso 2, ahí es donde está lo interesante de esta historia. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Note dos cosas en lo que dice Nicodemo. Bueno, note primero que viene de noche. Él no vino de día a buscar a Jesús. ¿Por qué no vino de día? Claro, porque no quería que lo vieran los otros fariseos y dijeran: este es un traidor, mira, anda ahí buscando a ese tal Jesús que nosotros lo odiamos, no lo queremos. Él no quería darse esa imagen, siendo un líder, miembro del Sanedrín, como te digo. Entonces vino de noche, pero por otro lado, eso refleja que Nicodemo tenía una inquietud, que había algo que le estaba, como dicen, carcomiendo por dentro. Tenía una pregunta, tenía una inquietud y quería ayuda, quería respuesta a esa inquietud. ¿Qué cosa? Así hay personas por ahí, ¿sabe? Que dicen: yo no voy a un templo evangélico o a una iglesia de ninguna clase, porque no quiero que los amigos míos, mis familiares, digan: ¿qué le pasa a ese? Se volvió evangélico o se volvió religioso. Entonces no van. Pero en realidad están deseando que alguien les responda la pregunta vital, la pregunta importante, la pregunta de la vida eterna. ¿Ves? Yo tuve una experiencia recientemente, fui a ver a mi médico primario. Y ese médico es nuevo en la clínica donde yo voy. Entonces me hizo algunas preguntas, me dice: ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué trabajo hace? Y le digo yo: yo soy pastor, soy predicador. Qué interesante, me dice. Mire, yo no sé, pero yo tengo muchas dudas, me dice. Tengo dudas acerca de la muerte. ¿Qué cree usted de la muerte? Y ni para qué me preguntó eso, ¿verdad? Pero mi punto es que este hombre, igual que Nicodemo, un hombre educado, un médico, sin embargo todavía tenía preguntas, dudas acerca del más allá, de la muerte y de la otra vida. Bueno, yo por supuesto que aproveché la oportunidad y le hablé de la vida en Cristo y le dije: Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo soy la vida eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera ya, yo se los hubiera dicho. Al rato me dice: no, párele mejor, me dice, usted está tremendo, usted me está convenciendo, me dice. Y yo le dije: no, esa es mi intención, doctor. Usted me quiere convencer a mí de que yo me cuide en mi salud. Y usted me dice: siga estas recetas, estas prescripciones que usted me da. Pues yo le digo a usted: siga la receta, siga la prescripción que le estoy dando, que tiene que ver con la vida eterna. Así era Nicodemo entonces. Vino a Jesús con inquietudes, con preguntas acerca del más allá, de la vida. Y le dice: sabemos que has venido de Dios. ¿Qué es la otra cosa que Nicodemo reconoce? Que Jesús venía de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Yo creo que también hay muchas personas por ahí que, aunque no son tal vez convertidos todavía a Cristo, saben que Cristo es de Dios.
O sea, saben que Cristo es la revelación de Dios. ¿Me entiendes? Y no lo admiten tal vez abiertamente, pero saben eso. Así estaba Nicodemo. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Segundo, ¿qué otra cosa reconoce Nicodemo en Jesús? Que es maestro. Maestro. La palabra que se usa en el hebreo es rabí. Y no a cualquiera le decían rabí. No a cualquiera lo reconocían como un maestro. Y él lo hace. Le dice, tú eres maestro. Y nadie hace las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Ese es el otro punto clave. Nicodemo conocía a líderes religiosos, a Caifás y a todos esos del Sanedrín, que él se relacionaba con ellos. Pero nunca los había visto hacer señales. Nunca había visto a Caifás orar por un enfermo y que se sanara, o algo así, aunque era el sumo sacerdote del templo. Pero a este Jesús dice, yo he oído lo que está pasando con él, he escuchado los testimonios de cómo él ha liberado endemoniados, de cómo él ha sanado enfermos y hasta resucitado muertos. Eso no es común, eso no es normal, eso se pasa, va a lo sobrenatural. Y Nicodemo entonces tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa con esta vida? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ahí es donde entra la pregunta de nacer de nuevo. Jesús le respondió, capítulo 3 de Juan estamos, verso 5. De cierto te digo, que a menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Note dos cosas allí. Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué esas dos cosas? El agua, porque el agua representa en la Biblia purificación, limpieza. Más adelante Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le dice, yo soy el agua viva. El que beba del agua que yo le daré, en su interior correrán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo, por eso dice del agua y del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es como agua refrescante en la vida de uno. Por otro lado, también tiene significado con el bautismo en agua. Cuando uno se convierte al Señor, da un paso importante que es identificarse con Él en el bautismo. Jesús se bautizó en agua, no porque lo necesitara, como el mismo Juan el Bautista le dijo, no lo necesitas, tú debieras bautizarme a mí, más bien le dijo. Pero para dar ejemplo, él dijo, no, hay que hacerlo para que se cumpla toda justicia, para dar cumplimiento al propósito de Dios. Entonces, vos y yo también nos bautizamos en agua con esa idea, con ese sentir de obediencia al Señor. Pero ese bautismo en agua, sin el bautismo en el Espíritu, no tiene sentido. Y cuando digo bautismo en el Espíritu, me refiero a la renovación que produce el Espíritu Santo en tu vida. Me refiero a la transformación, la regeneración que comienza cuando entregas tu vida a Cristo y en tu vida empieza a darse un cambio interior. Naces del agua, pero naces también del Espíritu. Y Jesús además le dice, uno no puede entrar al reino de Dios sin esa experiencia. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La llave para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es entonces? Nacer de nuevo, en el Espíritu. Nacer de nuevo. Porque de la carne, lo carnal es temporal. Como seres humanos, nos envejecemos, nos deterioramos físicamente, pero espiritualmente
no nos deterioramos, más bien nos renovamos si estamos con Dios, si caminamos con el Señor. Como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que nos renovamos como el águila. Levantamos alas de nuevo, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, cuando estamos con el Señor. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo físico. Hasta ahí entendía Nicodemo, pero no había entendido el otro nivel, el del nacimiento espiritual. Por eso en el verso 7 Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. No solamente Jesús le dice, mira, te sugiero que nazcas de nuevo. No, le dice, es necesario. No se puede sin nacer de nuevo, ser parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Por eso no te maravilles. Nicodemo se sorprendía, claro, estaba hablando con el mismo Dios hecho carne, con el Logos, el Verbo, y le estaba diciendo cosas que iban más allá de lo que él había aprendido, aún como líder religioso que era. Por eso el verso 8 le dice Jesús: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús usa la ilustración del viento. El viento no lo vemos y a veces se aparece donde menos pensamos. Uno de los argumentos de los escépticos y de los ateos es que a Dios no lo vemos, pero sí lo percibimos en la naturaleza, ¿verdad? Y por eso Jesús usa la ilustración del viento. Si puedo creer en el viento, que no lo veo, pero lo siento y se mueve y actúa, ¿cuánto más Dios, el creador del viento? Allí en mi casa, en la sala de mi casa, tengo un sillón, un sofá, que es mi favorito en la sala, pero está pegado a la ventana. Entonces, cuando están los días fríos o lluviosos, oigo detrás de mí las gotas de lluvia pegando en la ventana. O oigo el viento. Ayer lo oía, el viento así, silbando, silbando. Entonces dije, yo cierro los ojos y digo, Señor, eres tú, ahí estás tú, Señor. Sí, tú eres como el viento, que no te vemos, pero ahí estás. Así le quiso ilustrar Jesús a Nicodemo. Oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero ahí está. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es que el mover del Espíritu Santo no está supeditado a la voluntad humana. Yo choco, desacuerdo con algunos, no digo todos, por supuesto, pero algunos predicadores que pareciera que ellos tienen los derechos del Espíritu Santo. Porque dicen, venga tal día, a tal lugar, en tal templo, y ahí van a recibir sanidades, y va a haber dones, y va a haber profecía, y Dios te va a hablar, y que esto, que el otro. Como que si ellos le pudieran decir al Espíritu Santo dónde hablar y dónde actuar y cómo actuar. No. Puede hacer que el Espíritu Santo se mueva en un templo, en un lugar determinado, si hay una actitud correcta de los que están ahí. Pero también se puede mover en la cárcel, también se puede mover en un hospital, también se puede mover en el comedor de una casa, también se puede mover en un carro, en un vehículo, cuando alguien va por la calle por ahí. De tantas maneras, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. No podemos manipular el mover del Espíritu Santo. Él se va a mover como Él quiera. Él se va a mover como Él quiera. Eso es algo que tenemos que entender. Por eso entonces Nicodemo tuvo que aprender ese día ciertas cosas. El verso 9 dice, respondió Nicodemo. Vimos antes que respondió Jesús, ahora responde Nicodemo. Y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Oh, Nicodemo seguía todavía un poquito cerrado. Todavía no entendía. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Por qué? Porque Nicodemo lo estaba viendo
desde un plano racional. Ese era mi pecado antes de ser cristiano. Yo todo lo veía desde un plano racional. Y las cosas de Dios son sobrenaturales, van más allá de un plano racional meramente. ¿Cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, verso 10, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. O sea, Jesús lo confrontó y le fue fuerte. Jesús era muy así, muy directo para hablarle a la gente. ¿Cómo es que me preguntas? No se supone que eres el maestro de Israel. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un rabino, un miembro del Sanedrín, un experto en la teología hebrea, en la Torá, en todo lo que era el judaísmo. Era un experto. Sin embargo, no entendía eso. ¿Qué me enseña eso? De que no se trata de que sepas mucho de Biblia o de la Torá o de religión, de la que sea, si no entiendes el mover del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Me estás siguiendo? Puede haber personas con títulos de sacerdote, de profeta, de lo que quieras, de maestro, de teólogo, de lo que quieras. Pero si no tienen discernimiento del poder de Dios, del mover del Espíritu Santo en sus vidas, primero que nada, están vacíos. Tienen títulos sin la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que le pasaba a Nicodemo. De cierto digo, versículo 11, que hablamos de lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. La respuesta que da Jesús a Nicodemo se enfoca en ¿qué? En el testimonio. Y testimonio quiere decir algo demostrable, lo que yo les demuestro. Jesús demostraba lo que predicaba. Jesús tenía un testimonio viviente. ¿Sabe que así nos toca hacer a nosotros los cristianos? Nos toca hacer testimonios vivientes. No solo bla, 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 no solo religión, no, sino testimonios vivientes. Y Jesús le hace ver eso a Nicodemo. Porque Nicodemo y los fariseos y toda esa gente no eran testimonios vivientes. Sabían la ley, pero no practicaban la ley. Conocían la Torá, pero no la practicaban. Verso 12. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? ¿Ves por qué Jesús le está hablando a Nicodemo de que hay niveles? Nicodemo está en el nivel religión y Jesús lo quería llevar al nivel espiritualidad, que es otro. Muchos están al nivel religión y no entienden muchas cosas. Las cosas terrenales con costos las creen. Jesús les dice, si les dije las terrenales y no las creen, ni para qué te digo las cosas espirituales, ni para qué te digo lo sobrenatural. Y es que así es. Usted y yo, mi amigo, mi hermano, tenemos que subir de nivel, dejar el nivel religioso y aún es más, dejar el nivel terrenal, carnal, porque estamos rodeados, influenciados por ese nivel nada más. Si andamos entre mundanos, entre gente que no sabe nada de Dios, entonces puede hacer que nos infiltre, nos contagie esa mentalidad. Si andamos con gente religiosa también, puede hacer que nos influya su religiosidad y que nos volvamos religiosos, seguidores de rituales y de ceremonias y de cosas así, como eran los judíos de esa época, pero sin una relación con el Espíritu Santo, sin entender al Dios sobrenatural. Jesús le está haciendo tratar de abrir los ojos a Nicodemo de que hay un Dios sobrenatural, de que hay un Santo Espíritu
que va más allá de una experiencia religiosa nada más, como la que él tenía. Yo en mi caso, cuando yo me convertí, yo estaba muy abajo, de verdad. Yo estaba en el nivel terrenal completamente. Yo todo lo quería entender racional. Hábleme de un filósofo, hábleme de este otro por aquí, por allá. Religioso nada, yo no era ni religioso ni siquiera, imagínate. Y fue precisamente escuchando a un predicador hablar de Juan 3:16, el mismo capítulo que estamos viendo hoy, que yo me convertí al Señor. Y entendí lo que Nicodemo no entendía en ese día. El verso 13 continúa declarando algo importante también, que tiene que ver con la divinidad de Jesús, la autoridad de Jesús. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Anote esto. Jesús en ese momento, ¿dónde estaba? En la tierra. Sin embargo, dice que Él descendió del cielo. Jesús está afirmando y declarando su divinidad. Está diciendo que Él venía del cielo, que no era nada más que nació por ahí en Nazaret de esta pareja, María y José, que todos lo veían como un hombre común. Él era más que eso. Él era más que el hijo de un carpintero. Él descendió del cielo. Él era el Hijo del Hombre. El concepto en hebreo tiene más peso que en nuestro idioma. Porque el Hijo del Hombre es un término que usaban los hebreos para referirse al Mesías. Hoy día nosotros lo oímos y decimos, sí, claro, Hijo del Hombre, que nació por medio de un hombre. No, pero va más allá de eso. Lo que está diciendo es que es el Mesías. Por eso se lo dice a Nicodemo, un miembro del Sanedrín que entendía la diferencia. Y por eso en el verso 14 le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Poderoso eso, lo que le está diciendo. Le está revelando a Nicodemo, anticipándole a Nicodemo la cruz y la victoria en la cruz. Por eso les estoy predicando en estos domingos sobre los 40 días antes de la cruz. Aquí Jesús le está diciendo algo teológico para un judío. Él entendía quién era Moisés, Nicodemo, ¿verdad? Moisés, el máximo profeta, el profeta más reverenciado entre los judíos. Y se acuerdan, si vamos a la historia de Israel, que Moisés levantó una serpiente en el desierto. Cosa que no me voy a meter a eso en profundidad porque nos desviamos del tema, pero tiene mucho significado. Tiene que ver con el símbolo, lo que se llama en la Biblia, le llamamos en teología le llamamos más que símbolo, los tipos de Cristo, un tipo de Cristo. Esa cruz que se levantó en el desierto, era un palo más bien, con el símbolo de la serpiente, representaba lo que un día iba a pasar más adelante, que Jesús iba a morir en la cruz, en un árbol, en el madero, por decir así, una cruz hecha de un árbol de madero, iba a morir ahí. Y que Satanás iba a tratar de destruir ese propósito, pero no lo iba a lograr. Los judíos no lo entendieron y lo tomaron de una manera extremista y empezaron a idolatrar el símbolo. Por eso los cristianos evangélicos preferimos no usar cosas así muy físicas de los símbolos bíblicos a veces, porque la tendencia humana es idolatrar el objeto físico en lugar de entender el significado espiritual que hay detrás de eso. Y eso le pasó a los judíos. Lo que representaba el mismo Jesús, es más, Jesús nos está dando la interpretación
Cuando dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue levantado en un madero, en la cruz del Calvario. Usted sabe que cuando crucificaban los romanos a alguien, tenían la cruz en la tierra. No estaba ya la cruz puesta arriba, no, estaba en la tierra. Entonces, de hecho hay dos versiones. Hay algunos que dicen que estaba el palo principal, el palo del centro, clavado en la tierra solamente. Y que al preso que iban a crucificar, le ponían sus manos acostado en la tierra sobre el madero horizontal y lo clavaban del madero horizontal. Y entonces después tiraban como una cuerda y empezaban a levantarlo y colocaban esa parte del madero en el tronco principal. Eso es una teoría. Otros dicen que no, que estaba la cruz completa en el piso y ahí lo crucificaban de una vez y después lo colocaban en un hoyo y paraban la cruz completa. Son las dos versiones. No hay evidencia concreta para confirmar ninguna de las dos. Pero sí te puedo decir una cosa. Fue crucificado. Eso es lo que sí se cumplió. Fue crucificado y fue levantado. La cruz fue levantada. Y algo interesante con respecto a la cruz, y aquí tenemos una ilustración en nuestro templo atrás, es que la cruz, como te digo, tiene un palo vertical que apunta hacia arriba. Y se ha dicho que eso significa simbólicamente que la cruz nos señala el cielo. Y también tiene un palo horizontal que también nos recuerda el nivel humano por el cual Jesús murió, la humanidad. ¿Qué es lo más importante en esto? El versículo 15 lo dice. Que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Tú no vas a ser salvo porque entiendas todos los detalles de los eventos de la Biblia, como Nicodemo sabía muchos detalles, porque era un estudioso de la Torá. Pero tú no vas a ser salvo por eso. Lo que vas a ser salvo es si crees en Él, si crees en el que murió en el madero. Eso es lo importante. Por eso ya en el verso 16 es donde está ese pasaje famoso que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué dice? De tal manera la medida, el alcance. De tal manera amó Dios al mundo, el medio que Dios usó, el amor, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso nos dice del regalo, el instrumento, el regalo con el cual se compró nuestra salvación. Y dice Hijo unigénito, porque recuerda, Jesús fue el primogénito de José y María. Cuando dice primogénito es que tuvo otros hermanos y hermanas Jesús, y sí, tuvo más hermanos y hermanas. Pero de Dios es el unigénito. En la encarnación como hijo de Dios, en su posición de hijo de Dios, es el unigénito, el único. Para darnos a entender que Dios dio lo único que tenía. Siempre esa es la gran lección. Cuando a Abraham se le pide que sacrifique a Isaac en el Antiguo Testamento, se le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su único hijo. Eso es otro de lo que llamamos en teología los tipos de Cristo. Isaac y Abraham son tipos de Cristo. Isaac representa a Cristo en ese sentido. Y Abraham tiene que dar el único hijo. De la misma manera Dios dio lo único que tenía. Dios tenía millones de ángeles.
pero solo se encarnó como hijo en Jesús. En la cruz no murió un ángel, murió el Hijo de Dios. ¿Ves la diferencia? El único Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Una frase que tú le puedes decir a alguien que amas es: mira, tú decides qué haces con tu vida, pero yo te amo y no quiero que te pierdas. Yo te amo y quisiera verte en el cielo conmigo. Y eso, créeme, que le va a tocar a cualquiera que anda por ahí desviado de los caminos del Señor, que tú le digas eso. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. La intención de Dios es la salvación de todos, no de algunos nada más. Verso 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí la palabra clave ahora es salvo. Salvo. ¿De qué depende la salvación? Te repito, esto se lo está hablando a un religioso, Nicodemo. La salvación, le está dando a entender a Nicodemo, no depende de tu religión, Nicodemo. La salvación no depende de que seas judío, porque él era judío. Y cuando dice ahí que de tal manera amó Dios al mundo, ahí no dice de tal manera amó Dios a los judíos nada más, no, al mundo. Nicodemo tenía que entender eso, que su salvación no dependía de ser hebreo o judío, israelita, no. Tenía que depender de su aceptación, de creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y el Hijo de Dios vino al mundo para salvar, no para condenar. Por eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos a Cristo. Porque no podemos predicar a un Cristo de condenación nada más. Tenemos que hablar de que hay condenación, pero que no es de Dios. Dios no quiere la condenación. Hay un infierno, sí, pero Dios no lo hizo para usted y para mí. Lo hizo para Satanás y los ángeles. Dios no quiere que vayas ahí. ¿Entiendes? Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que cree en él no es condenado. La palabra clave, ¿cuál es? Creer. Creer. Jesús en otras ocasiones, cuando hablaba con la gente, siempre les decía: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Si crees, verás la gloria de Dios. El énfasis siempre era creer. Al que cree, todo le es posible. Y creer es un acto de fe, no es un acto racional. No es de que yo lo entienda todo, es que yo reconozca que necesito a Cristo en mi vida. El que cree no es condenado. Ahora, el que no cree, dice el verso 18 al final, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la condenación se la busca uno mismo. Ahí dice que el que se condena es por no creer. No porque Dios quiere que se condene, sino porque la persona rechaza. Inclusive algunos no solo rechazan, sino que hasta ofenden y blasfeman y dicen cosas feas acerca de Jesús cuando les hablas de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos mismos se están condenando, o ellas mismas. No es Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es la gran verdad del Evangelio. Saliéndonos de Juan capítulo 3, vaya a Tito capítulo 3, otro capítulo 3, ahora en Tito. Verso 5, dice que Él, ¿quién es Él? Jesús. Nos salvó, somos salvos. ¿Puede creerlo usted en esta mañana? Decir, yo soy salvo. Él me salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho.
Es decir, no por lo bueno que seas, no por lo religioso que seas, no por lo perfecto que seas. No dependía de eso, sino según su misericordia. La base de la salvación es la misericordia de Dios. Sí, como el ladrón en la cruz a la par de él, que uno de ellos estaba maldiciendo y rechazando, se condenó. No porque Dios quiere que se condene, sino porque siguió de necio rechazando. Mientras que el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo al otro: cállate, tú y yo merecemos estar aquí, él no. ¿Ves? Entonces hubo salvación ese día en el Calvario. Y habían dos hombres ahí que representan a la humanidad. Unos que rechazan y otros que creen. Hay de los dos. ¿De qué lado estás? Te pregunto el día de hoy. ¿De qué lado estás? Pero somos salvos por su misericordia, dice Tito al final, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿De qué le habló Jesús a Nicodemo? Del Espíritu Santo. Y Tito lo vuelve a decir aquí otra vez. Es necesario ser regenerados. Regenerarse es como, otra vez, nacer de nuevo, restaurar todo, volver a empezar. La semana pasada tuve problemas con mi laptop, con mi computadora. Y se la llevé a un amigo mío a que me la arreglara. Me dice: José, tienes dos opciones. O le hago como un update, le hago algunos cambios aquí. O le compras un disco duro nuevo. Y la hacemos como que está nueva. Y digo yo: pues sí, mejor hagámosla como que está nueva. Si le hago cambios superficiales otra vez me va a seguir dando problemas. Así es la vida espiritual. Algunos no quieren ser regenerados. Regenerado es como decir que te pongan el disco duro mejor, que te cambien por completo, que te hagan de empezar de nuevo tu vida. En lo espiritual, ser regenerado, renovado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese, simbólicamente, ese disco duro, ese cambio total que va a hacer que tu vida funcione mejor. Amén. Entonces ya terminando con esta historia, el versículo 19, volviendo a Juan capítulo 3, dice: esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La realidad es que el problema humano es de que tiene la tendencia a preferir las tinieblas. El ser humano no busca la luz. Dice el verso 20, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. ¿Te has encontrado con personas así que dicen: no me hables de la Biblia, no me hables de Jesús, de Dios y todo eso, porque no, yo quiero vivir mi vida a mi manera? Quiero disfrutar, entre comillas, de la vida. Que algunos piensan que están disfrutando la vida y la vida los está disfrutando a ellos más bien. La cosa es que algunos toman esa actitud, no quieren venir a la luz, aborrecen la luz, porque sabe que la luz les va a censurar. ¿Qué es censurar? Es decirle: esto está mal en ti, y no quieren eso. Muchas personas hay por ahí que dicen: no, déjame así, no me señales, no me juzgues, dicen, a mí me juzga Dios. No, eso es más serio todavía, ¿sabe? Si el que te va a juzgar es Dios. No saben lo que están diciendo. Verso 21. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. El otro camino es dejar que la luz opere en mí, venir a la luz, y que las obras sean manifiestas para bien mío. Que lo que no esté bien sea cambiado. Que Dios me hable, me declare, me diga. ¿Ves? Por ahí una canción cristiana que me gusta mucho, que aquí la hemos cantado, que dice: Señor, si estoy
actuando mal, háblame, háblame, no me dejes seguir igual. No, esa es la actitud correcta, decirle al Señor, Espíritu Santo, háblame, corrígeme, luz de Dios, ilumíname, que el mundo no me ciegue, que las influencias del mundo no me cieguen en mi caminar contigo. Bueno, como conclusión, Juan 8:12 dice, testimonio de Jesús sobre sí mismo, y dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos. ¿A quiénes? A los fariseos. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Todos, no solo los fariseos, todos necesitamos oír la voz de Jesús. Pero como estos fariseos eran tan ciegos, Jesús les hace ver eso. Y les habla y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es bien claro. Jesús les está diciendo, hay dos opciones. Luz o tinieblas. Usted y yo tenemos que escoger. No te estoy diciendo que escojas una religión u otra, porque tal vez eso es lo que por ahí el mundo o Satanás ha querido hacerle pensar a la gente. Ah, no, yo lo que tengo que decidir es cuál religión es mejor entre no sé cuántas que hay por ahí afuera, muchas. Pero tú puedes escoger ser católico, bautista, metodista, luterano, testigo de Jehová, mormón, lo que sea. Pero si no estás en la luz, de nada te sirve. Tienes que venir a Cristo. Él es la luz. No son los mormones, no los testigos de Jehová, no somos los evangélicos ni siquiera como religión. Es la relación con Jesús. Nicodemo tuvo que tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Así que vamos a concluir pidiéndole al Espíritu Santo que opere ese cambio, esa transformación en usted y en mí. Ore conmigo. Señor, tú le hablaste a Nicodemo muy claro. Háblanos claro a nosotros también hoy. Confróntanos, Señor, si estamos ciegos, si hemos caído en un letargo espiritual como Nicodemo estaba, que pensaba que siendo judío ya estaba todo bien, pero le faltaba otro nivel, el nivel de la relación con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está aquí. Yo sé, Señor, que tú estás aquí presente. Y ahora mismo, Espíritu Santo, opera. Haz tu obra en los que han escuchado este mensaje. Como lo hiciste en Nicodemo. Hazles entender el significado de nacer de nuevo. Hoy, permite, mi hermano, mi hermana, donde quiera que estés, permite que el Espíritu Santo haga un cambio, una regeneración en tu vida. Y que puedas nacer de nuevo para salvación, para vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No pelees con eso. Ríndete al Señor y al Espíritu Santo. Olvídate de todas las otras cosas que te han confundido hasta hoy, como le pasó a Nicodemo. Permite que el Espíritu Santo hoy te aclare la mente y el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo creo. Di, Señor, yo recibo hoy la luz, desecho las tinieblas y recibo la luz a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Como siempre, te invito a que me escribas, me comuniques. Si este mensaje te ayudó, ponme ahí un comentario donde quiera que nos has escuchado. Dios te bendiga mucho. Somos Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida. Pastor José Abdiel Matamoros, para servirte. Y te espero el próximo domingo de nuevo aquí por este medio. Dios te bendiga. Un abrazo.